Hola, buenos días a todos. Gracias por atender esta última sesión plenaria. Como veis, tenemos la suerte de contar con tres grandes expertos en el campo de la inmunología del trasplante y en diferentes órganos. Y empezaremos ya, sin más retraso, con el primer ponente, el doctor Paolo Cravedi, que es actualmente y muy recientemente el director del Transplant Institute Research en Mount Sinai, en New York. Y nos va a explicar un topic que han estado trabajando recientemente, intentar entender si el estudio espacial a nivel transcripcional en tejido del injerto nos permite identificar mejor fenotipos de rechazo, especialmente en el contexto de rechazo celular. Paolo, the floor is yours. Thank you. Gracias, Oriol. Buenos días. Unfortunately, I don't speak Spanish. I could try to speak in Italian, but it's probably better if we stick to English. So, thank you. Thank you to the organizers for inviting me. It's great being here and meeting in-person friends. And I thank you, the organizers, also for forcing me to think about T-cell mediated rejection, which is something that we think a lot about, patients think a lot about, and the new technologies are now allowing us to understand better the pathophysiology of this condition. So I'd like to start with a very basic question. Is T-cell mediated rejection still an issue in transplant? I'd say that most transplant physicians here would agree with the statement that with the current immune suppressive regimen, rejection is an uncommon and treatable event. However, it's not entirely benign as an event because patients with rejection have an impaired graft function, and over time they have a faster graft loss. There's many reasons to explain this. One of the reasons is that probably acute rejection are not treated as well as we think. So this is a little bit of a busy slide, but let me walk you through. This is a patient, the blue line represents the creatinine level, that presented with a very high creatinine. The baseline levels are here. Did a biopsy and that show graft infiltrates, received steroid pulses. The creatinine increased and then progressively declined, but was still high after about 1 week. So we did a second biopsy that still showed infiltrates, but over time, progressively, the creatinine dropped up to down to the levels that were very close to the pre-rejection level. So kind of indicating that there was a response to treatment. However, here we did a third biopsy, and the third biopsy still showed some infiltrates. Okay, so even when the creatinine goes back to the pre-rejection level, this does not necessarily mean that the rejection has been resolved. And in this paper, our point was that if we measure some urinary chemokine, including CXCL9, we would be able to differentiate these two conditions. And this is an interesting meta-analysis of all the published studies in which serial protocol biopsies have been performed after treatment of rejection. And as you can see here, on average, almost 40% of rejection after treatment present infiltrates despite normalization of the serum creatinine. So this is a real problem. And these are clinical rejection, but in patients that are not, as you well know, in patients that have a normal graft function, infiltrates can occur in the biopsy. Subclinical rejection are present, is not an uncommon finding. Depends a little bit on the kind of immune suppression, but is not uncommon. The relationship between the subclinical rejection and graft failure varies across the different studies, but I would say there is some sort of consensus that having infiltrates in the graft is not good for the long-term survival. And this occurs despite the significant amount of immune suppressive agents that these patients are taking, right? So if
we reconsider the initial statement, rejection is uncommon, the clinical rejection is uncommon, but the subclinical rejection is not that uncommon and is treatable, but it's not always treated, not entirely treated. Now, how do we diagnose acute rejection? So normally when patients have signs of graft impairment, rising serum creatinine in the case of kidney transplant, they undergo a graft biopsy. But the rejection is a focal phenomenon, right? So depending on how early the biopsy is done, the possibility of sampling bias, the biopsy that is not really capturing the areas that are interested by the rejection, or they are not areas that are not characteristics of the whole infiltrates of the graft, is a possibility. And then there's variability that is linked to the pathologist. So if the same biopsy is given to the same pathologist 2 days apart, okay, the same pathologist will give you more or less the same response in most of the cases, but not always, the same pathologist. And if you show the same biopsy to 2 different pathologists, the consistency in the Banff scoring is moderate at best, and these are good pathologists. So, and to improve the reproducibility of the biopsy scoring, artificial intelligence is being used. This is a study that we did in collaboration with Weijia and Barbara Murphy. And as you can see, you have to train the machine to recognize what a glomerulus, what a tubulus is. It takes some time, but after you train the algorithm, it's very quick for the machine to develop algorithm that can identify, for example, the Banff score and predict the graft survival even better than normal pathology reading. And this is just one of the examples of many papers that are now leveraging artificial intelligence to do this kind of scoring. But the pathological analysis of histological analysis of the biopsy gives us just one of the different layers of the graft health. The group led by Philip Halloran over 20 years ago started thinking about the concept of the molecular microscope. So the transcriptional expression of the biopsy may be more informative about the biopsy, about the graft health than the histology. So by analyzing the transcriptional profile of the biopsy, he is able to give an estimate of the chances of the specific biopsy of being acute humoral, T-cell mediated rejection, and give an estimate of the chances of this graft to survive at 1 and 3 or 5 years. And the way this algorithm does so is to check the similarities between the transcriptional profile of that specific biopsy and other biopsies that have been diagnosed by a pathologist as antibody mediated or T-cell receptor, T-cell mediated rejection, and linking that to the outcomes of the patients. So this is a very effective tool, but only if you send this to Halloran's lab that has all these large data sets of biopsies and is able to check similarities between the transcriptional profile of the specific patient biopsy and other biopsies. To be able to do actually something similar, but on the single patient level, again, Murphy's lab was able to develop a formula, practically, a gene risk score in the biopsy. So this is the design of the GOCAR study. They did surveillance biopsy at transplant at 3 and 12 months, and her group was able to identify genes at 3 months
that were able to predict the graft survival at 12 months better than the clinical and pathological and demographic risk score, up to an AUC of 0.97. Which is, of course, very high. That was also validated, and now there's studies that are testing this in a new prospective manner. So this risk score is able to predict the risk of graft loss at 1 year at the single patient level. So the histological criteria are still considered the gold standard, but high intra-observer variability is a problem. So artificial intelligence may represent a useful tool to standardize and improve the predictive power of this approach, and the molecular analysis probably adds some more information to this. So, but overall, I hope I kind of convince you that the T-cell mediated rejection is still a problem. And so a more in-depth understanding of the pathophysiology of this condition is critical to improve the prevention, the diagnosis, and its treatment. Studying rejection is complicated because, as you can see, is something that is focal, as we said. There are areas of infiltrates, areas that are fine, areas that are fibrotic. So a bulk analysis of the whole biopsies necessarily lose some information of the pathophysiology of this condition. So the single cell techniques allowed us to kind of understand the pathophysiology of rejection a little bit more in detail. So the single cell RNA sequencing allows to sequence single cells in the biopsy, and based on the transcriptional profile of the different cells, we can differentiate the different cells that are part of the biopsy, the transcriptional profile of each single cell, okay, and through pseudotime analysis also estimate the evolution in time of the transcriptional profile of the different cells, which is definitely a lot. However, sometimes there's I think, an overuse of single-cell technologies. We have also to know the limitation and advantages of these technologies. So these technologies are limited in terms of depth of the sequencing, which means that if we are looking for genes that are not highly expressed, we may lose this information just using the single-cell technology, while the bulk RNA sequencing, the one that, for example, Phil Arorans is using, can capture these cells. We have, of course, the single-cell resolution that the bulk RNA sequencing does not have. The cells that we're sequencing are much fewer than the ones in the bulk RNA sequencing, and the costs are higher, but probably will come down over time. So probably using both will give us most information. But even the single-cell sequencing does not give us information about the spatial localization. So are these infiltrates next to the tubules more or less important than the ones that are around the vessel, around the glomeruli? So a new technology has been developed that is called spatial transcriptomic. And there's different approaches, but this is the one that has been developed by NanoString and uses probes that bind to RNA or proteins. And each of these probes has a barcode. So when you look at your biopsy, you can identify areas, regions of interest. And when you identify a region of interest, for example, around one tubule or a glomerulus or an infiltrate, you can shed UV light. The UV light cleaves these barcodes. And then by sequencing the barcodes, each barcode is specific for a gene or a marker, you can tell how many copies of these genes are expressed, of mRNA are expressed in that specific area. So we use that to study one biopsy of T-cell mediated rejection as a proof of concept, and we compared with two controls of normal biopsies. We took the case of a 20-year-old female after transplant that was immune suppressed with steroid, TAC, and MMF, had a bump in serum creatinine, and received a biopsy that showed acute T-cell mediated rejection, 1B, and was then treated with steroids and thymoglobulin. And as controlled, we used two biopsies. One of a young patient that underwent nephrectomy due to
malignant hypertension, and another, the healthy portion of a nephrectomy due to a tumor. And the choice of the controls is critical in these studies. Of course, there's no real biopsy of a patient that is normal, of an individual that is normal. So picking the right control, I think, is critical. And here is the overall approach. So we started by identifying the ROI, so the region of interest. So you can pick literally draw on the computer the areas of interest of infiltrates, vessels, and glomeruli. And then each of these regions has its own barcode. And then you sequence, and then you have to make sure that the quality of the data is good. So these are the genes that are expressed, it's kind of the noise. And then here are all the genes of interest that are expressed above the noise. Okay, so this tail is the one that is informative. There are areas that are not as good as this one, but are still adequate. And there are areas in which the information is very poor because the sequencing didn't go well for many different reasons. And it's important doing this quality check, because otherwise, if you analyze this data, you may have biased results, wrong results, misleading results. So we started, so this was the first time we used this technology. I wanted to make sure that actually the data made sense. So we first made sure that the areas of the glomeruli were expressing more glomerular genes than the tubular areas, okay? So as you can see, the glomeruli express more nephrin, podosine, which is expected but was reassuring. Then we made sure that the areas with the immunological infiltrates were expressing more inflammatory genes than areas of the controls that have no infiltrates, okay? And this turned out to be the case. You see pro-inflammatory genes. And this is the transcriptional profile of the areas of infiltrates that are associated with T-cell activation, differentiation, and proliferation, which is kind of what we expected, what has been shown prior by bulk RNA sequencing. Then we asked another question that with the bulk RNA sequencing you cannot ask. Are the glomeruli of an acute T-cell mediated rejection different transcriptionally from the glomeruli of a control biopsy? And it turned out not to be the case. The glomeruli that are not really infiltrates, interested by the infiltrates, are not really different, okay? And then we asked, really, so why did we use this transcriptional profile? What is the information that we can get out of this technology? So the real information that we can get here, besides telling in this region, this is the expression of these specific genes, we can evaluate the different, the variability in gene expression across the different areas. So with the regular technologies, we focus on the genes that are most highly expressed. But there are genes that are not very highly expressed, but are differentially expressed in the different areas of the tissue, probably because the pathological process, the biology is changing, is evolving from an area to another. And we lose this information if we just focus on the genes that are most expressed. Okay? So, and when we looked at these genes, our hypothesis was that we would have captured inflammatory genes. Zero, no inflammatory genes. All the genes that we captured, the top 100 genes, were involved in kidney development, not inflammation. So the variability is not in all the infiltrates in the kidney, at least in this biopsy, in this patient, has the same transcriptional inflammatory signature. But there's an underlying signature of tubular regeneration, okay? And which we don't see in the control biopsies. The control biopsy, you see, the variability is very little. And would have been able to tell this from the pathological analysis? Actually not, because if you see here, this is the numbers are the pathological score, and the color defines the expression of the different genes that accounted for the variability. There's no real association. And going back to the title of this session, is rejection and no rejection coexist in the biopsy? Yes. In reality, similar to what we see in acute kidney injury, but probably in any other kind of graft injury, there is an injury of the kidney and there is regeneration.
So this is what we capture with spatial transcriptomic. And there is the activation of embryogenic genes because there's a regeneration of the tubules. So there is reactivation of an embryonic process, okay, which is also expected. But sometimes the repair of the kidney, this is what happens after AKI, is a maladaptive. So that patients develop chronic kidney disease, which is probably what might happen in patients that after acute rejection don't heal practically. So I think when we look at the biopsy, we have some sort of different glasses. So when we have a transplant recipient in a biopsy, we look primarily at the infiltrates and very little at the kidney injury, while in AKI, we look primarily at the kidney injury and then the infiltrates that are driven by the kidney injury. But actually, the two elements are intimately related, okay? And only using this technology, we start appreciating the importance of the kidney injury per se. But we know the progress in science, and this is an example, depend on the new techniques, the new discoveries, and new ideas, and probably in that order. And I agree with that, with this statement. So what are the other technologies that we could use to understand, to study the spatial transcriptomic? Another technology is this vision spatial expression that divides the biopsy in small different areas, has the advantage over nanostring of a higher spatial resolution, but does not allow to isolate the different structure of interest as good as the nanostring, like the tubules or the glomeruli. Then there's also this technology that is called MIBITOF that is better than the normal immunofluorescence because identifies the target tissues, the markers, up to 40 markers, by using metals instead of fluorophore. And by using metals, we can use many more, analyze many more markers at the same time, which allows to study neighborhood analysis and interaction between the cells as if it was kind of a movie, even if it's just a slide. And then this is the new technology that is being developed, again by NanoString, that allows to do spatial transcriptomic at the single cell level. So to summarize, we think that in-depth understanding of the cellular rejection pathophysiology is critical to identify novel therapeutic agents to optimize immune suppression. And this spatial transcriptomic and MIBITOF and new technologies in general allowed to unravel previously unappreciated variability across the different areas of the T-cell mediated rejection biopsies that are related to the graft response to the immune infiltrates rather than the immune infiltrates themselves. And so this technology and other protein targeting technique may help deciphering the pathophysiology of this process with a focal nature such as rejection. And I want to thank all the people that work in the lab, and especially Miguel Fribourg that did all the computational analysis. Thank you for your attention. Thank you very much. We will do the discussion at the end of the presentation. La siguiente presentación correrá a cargo del doctor Alberto Sánchez Fuello, que yo creo que no necesita presentación en este foro, es ampliamente conocido por todos y nos hablará de estrategias de minimización de la inmunosupresión en trasplante hepático. Cuando quieras, Albert. Muchas gracias, doctor Moreso. Es un placer participar en el Congreso Español de Trasplante. Estos son mis conflictos de interés que son relevantes en esta presentación. Estamos trabajando de manera muy estrecha con esta biotech, que es una spin-off de King's en el desarrollo de terapias celulares para trasplante y también para autoinmunidad. Bien, es bien conocido que existe una jerarquía de inmunogenicidad en función de los órganos, con el hígado siendo el órgano probablemente menos inmunogénico. Es un artículo antiguo de 1985, pero que muestra cuál es la historia natural de un trasplante hepático en una rata, un modelo de trasplante hepático en ratas en los cuales se produce la aceptación espontánea del injerto hepático. Como pueden ver aquí, en esta combinación
El trasplante se asocia a un infiltrado linfocitario importante. Esto es una imagen indistinguible de lo que ocurre en un rechazo celular. Sin embargo, este infiltrado celular desaparece espontáneamente, 4 semanas después ya no se detecta y la rata sobrevive. Y este es un ejemplo de cómo en modelos experimentales el hígado es capaz de selectivamente eliminar aquellos linfocitos que reconocen a los antígenos en el injerto hepático. Bien, recientemente hemos visto que lo mismo ocurre en el trasplante hepático en humanos y que no es así en otro tipo de injertos como puede ser el riñón o el pulmón. Este es un artículo del grupo de Megan Sykes en Nueva York donde analizó el repertorio aloreactivo secuenciando el receptor linfocitario de células T en un cultivo mixto linfocitario y siguiendo estas secuencias después del trasplante. Como pueden ver, se produce una caída tanto en los clones CD4 como CD8 después del trasplante hepático. Esto aquí son meses. Y esto ocurre en todos los pacientes sin que de alguna manera el resultado inmunológico del trasplante parezca que influye de manera marcada. Ese es un estudio que se realizó en el contexto de un ensayo clínico de retirada de la inmunosupresión, pero esta caída de clones aloreactivos se observó tanto en aquellos pacientes que desarrollaron tolerancia como aquellos que desarrollaron rechazo. Y los mismos estudios llevados a cabo en trasplante renal demuestran que esto no es así en un trasplante renal convencional. Bien, este es otro estudio todavía no publicado del grupo de Guisitán en San Francisco, donde analizó el repertorio aloreactivo por un test de proliferación. Estas células que se muestran aquí son células que proliferan en respuesta a antígenos del donante y, como pueden ver, estas células que proliferan pues disminuyen de manera marcada a los 6 meses y 2 años después del trasplante. Y esto ocurría tanto para linfocitos convencionales CD4 y CD8 como también para linfocitos reguladores que potencialmente protegen el injerto. Y como pueden ver aquí a la derecha, este efecto, este ART es el grupo de trasplantados hepáticos que estudió Guisitán y este es un grupo de trasplantados de pulmón donde esta disminución de clones aloreactivos de hecho no se produce, sino que incluso aumenta después del trasplante. Es decir, que lo que hemos conocido desde hace años en modelos experimentales ocurre en humanos también. Existen probablemente diversos mecanismos responsables o mecanismos moleculares por los cuales estas células son eliminadas. El agotamiento de los linfocitos T que reconocen injertos que reconocen a los antígenos en el injerto probablemente sea el mecanismo más importante. Nosotros mostramos que esto era así en pacientes con infección crónica por virus de la hepatitis T, donde el grado de agotamiento de los linfocitos que infiltraban el injerto correlacionaba claramente con la posibilidad de retirar la inmunosupresión. No solo eso, sino que cuando tratamos los pacientes con virus C y erradicamos el virus C, las respuestas donante específica claramente aumentaron. Y existen estudios en la actualidad intentando confirmar si estos hallazgos son relevantes para pacientes sin infección crónica por virus de la hepatitis C. Bien, el ejemplo más espectacular de esta reducida inmunogeninidad del injerto hepático son obviamente los estudios de retirada intencionada de la inmunosupresión. Y como pueden ver en esta tabla se han llevado a cabo muchos ensayos clínicos. El consenso es que aproximadamente un 20% de pacientes traspasados hepáticos seleccionados pueden abandonar el tratamiento inmunosupresor. Probablemente esto sea superior hasta un 30-35% en receptores pediátricos. Pero esto solo ocurre en casos muy seleccionados y normalmente muchos años después del trasplante, como mínimo 6 años después del trasplante. En adultos, la ausencia de antecedentes de autoinmunidad parece asociarse a un mayor éxito y la ausencia de inhibidores de la calcinurina en el momento de participar en estos estudios. Bien, nuestro grupo ha llevado a cabo diversos estudios para intentar identificar estos pacientes que pueden retirar la inmunosupresión utilizando biomarcadores transcripcionales y describimos hace ya una década un grupo de transcritos que cuando los medimos en la biopsia hepática basal nos permitieron predecir con mucha precisión el resultado del tratamiento inmunosupresor. Hemos ahora completado un estudio de validación, todavía estamos analizando
analizando los resultados. Este era un estudio multicéntrico donde centros en España también participaron, pero de manera bastante decepcionante el marcador transcripcional que inicialmente definimos no ha mostrado el mismo grado de precisión diagnóstica en este estudio y aparentemente el tipo de inmunosupresión basal en el momento de participar en el estudio tiene un gran impacto en estos patrones de expresión, que era algo que no habíamos inicialmente predicho. Bien, este éxito de la retirada de la inmunosupresión, como he dicho, este concepto de tolerancia operacional espontánea, como he comentado, solo ocurre muchos años después del trasplante, pero hay un gran interés en intentar crear esta situación de manera intencionada y precozmente después del trasplante, y esto es posible. En el 2016 se publicó este artículo de un pequeño ensayo clínico llevado a cabo en Japón, donde receptores hepáticos de donante vivo fueron tratados con inmunosupresión convencional, una dosis de ciclofosfamida como tratamiento linfodepletivo y una terapia celular administrada 13 días después del trasplante. Bien, 7 de los 10 pacientes tratados con este régimen pudieron abandonar completamente la inmunosupresión, que de manera precoz después del trasplante, como he dicho antes, es extremadamente raro, y han sido seguidos por más de 7 años con biopsias secuenciales que demuestran la integridad del injerto. Y esto ha generado un interés importante en ese tipo de estrategias de terapia celular. Bien, en este estudio el problema es que no sabemos exactamente qué tipo de células fueron las causantes de este efecto tan espectacular. El producto celular que se utilizó estaba enriquecido en estos linfocitos que llamamos linfocitos reguladores, pero contenía también otro tipo de células. Pero el campo de la terapia celular claramente se ha centrado en explotar la capacidad inmunosupresora de este tipo, de esta subpoblación de linfocitos CD4 en particular. Y existen básicamente 3 estrategias que estamos utilizando para diseñar ese tipo de inmunoterapias. Podríamos decir que existen tres generaciones de células reguladoras desde el punto de vista inmunoterapéutico. La primera generación, que se ha ensayado en múltiples estudios ahora de fase 1, es sencillamente aislar estas células del receptor y expandirlas en el laboratorio de manera policlonal, es decir, que de alguna manera pues mantenemos el mismo repertorio antigénico que existía en el receptor, con la idea de infundir estas células en el paciente trasplantado y estudiar si esto permite disminuir el régimen inmunosupresor. La segunda estrategia consiste en cultivar estas células no de manera policlonal, sino en presencia de antígenos del donante, de manera que el repertorio antigénico de alguna manera quede sesgado en favor de aquellos clones que reconocen antígenos del donante. Y la tercera estrategia, que es la que estamos nosotros actualmente desarrollando, es modificar genéticamente estos linfocitos reguladores para artificialmente conferirles especificidad antigénica, y la tecnología pues, más habitual para conseguir esto es utilizar la tecnología CAR, que ha tenido tanto éxito en cánceres hematológicos. Bien, existen en la actualidad dos ensayos clínicos en curso en trasplante hepático que de alguna manera intentan replicar los resultados del estudio japonés que mencioné antes, pero utilizando células reguladoras purificadas. El primero es este estudio Litmus, que se está llevando a cabo en Harvard y en San Francisco, donde se utilizan 2 tipos de productos celulares diferentes, pero son estas células de segunda generación que son cultivadas con antígenos del donante, y en este caso la infusión de las células se produce más de 6 meses después del trasplante, no en el peritrasplante inmediato, pero también después de linfodepleción, en este caso también con una dosis de ciclofosfamida, y el objetivo del estudio, además de demostrar la seguridad de estas células reguladoras de segunda generación, es determinar si esto pues permite retirar de manera completa la inmunosupresión. El segundo ensayo clínico es el que estamos desarrollando nosotros en el Reino Unido, pero que esperamos abrir también en Bélgica y en España, que utiliza células reguladoras que han sido transducidas
con un CAR que reconoce HLA-A2 y estamos utilizando estas células en aquellos receptores que son HLA-A2 negativos y han recibido un injerto HLA-A2 positivo. El diseño es muy similar al que he mencionado antes. En este caso, enrolamos pacientes más de un año post-trasplante con un régimen inmunosupresor donde intentamos minimizar los inhibidores de calcio en orina, utilizar un inhibidor de mTOR y utilizar también linfodepleción e intentar retirar completamente la inmunosupresión. Y esperamos tratar el primer paciente en Londres en breve. Bien, estos ensayos de retirada de la inmunosupresión intencionada que he mencionado se han estandarizado mucho. Estamos utilizando todos los diferentes investigadores un diseño muy similar y, de hecho, este consorcio en Estados Unidos, el Immune Tolerance Network, que financia estudios de inmunotolerancia, no solo en trasplantes, sino también en autoinmunidad, ha elegido este tipo de diseño como una de sus prioridades y han creado ahora un ensayo clínico de plataforma donde la idea es evaluar diferentes tipos de tratamientos de manera secuencial y con marcadores de eficacia muy precoces, de manera que se puede eliminar un tratamiento si no hay un efecto biológico claro de manera precoz y pasar al siguiente tratamiento. O sea que vamos a ver probablemente diversos ensayos clínicos utilizando este mismo diseño en los próximos años. El problema con estos diseños, si bien están bien estandarizados y si se lleva a cabo una monitoración de manera muy exhaustiva, son seguros, es que son ensayos clínicos bastante engorrosos. Si bien en muchos casos el fenotipo clínico es binario, los pacientes rechazan o no rechazan y los consideramos tolerantes, existe un grupo de pacientes que desarrollan inflamación subclínica, no sabemos bien qué quiere decir esto, algunas de estas lesiones subclínicas desaparecen espontáneamente, otras no. Es decir, que requiere un grado de monitorización muy exhaustiva y no es algo que ninguna guía clínica recomiende llevar a cabo pues, fuera de ensayos clínicos. Bien, ¿qué más hemos aprendido de estos estudios de retirada que pueda tener un impacto más inmediato para la mayor parte de nuestros pacientes trasplantados? Una cosa que ha sido muy informativa, ha sido como prerequisito para llevar a cabo sus estudios, el llevar a cabo un gran número de biopsias de protocolo, que es algo que la mayor parte de centros de trasplante hepático no realizan. Y lo que hemos observado llevando con los estudios es que hay una proporción no diseñable de pacientes con inflamación subclínica importante, con una analítica hepática absolutamente normal, y con unas características moleculares de estos infiltrados inflamatorios que remedan, que se solapan casi de manera completa con lo que observamos en el momento del rechazo celular clínicamente aparente. Y esto en ese caso les muestro el patrón de expresión de 11 genes regulados por interferón gamma que son absolutamente canónicos, paradigmáticos de rechazo celular en trasplante hepático. Estas son biopsias de pacientes con una analítica absolutamente normal, pero como pueden ver hay aproximadamente entre un 15 y un 20% de esas biopsias con un patrón molecular que es indistinguible de lo que vemos en el rechazo celular con disfunción del injerto. Estos pacientes pues, tienden a tener unos niveles de inhibidores de la calcitonina más bajos, también tienen una mejor función renal, con lo cual claramente vemos cuál es el precio que pagamos por minimizar inmunosupresión, mejoramos función renal, potencialmente dañamos el injerto. Y se asocia también con anticuerpos anti-HLA donantes específicos de clase 2 y con una mayor disparidad de epitopos, por ejemplo, si utilizamos el mismatch. El riesgo de ese tipo de infiltrados en el trasplante hepático es algo todavía muy controvertido. En adultos con seguimientos de aproximadamente 5 años no queda muy claro que estas lesiones histológicas subclínicas conduzcan a un deterioro progresivo de los injertos hepáticos, pero sin embargo, si miramos qué ocurre en la población pediátrica, de los seguimientos son mucho más prolongados. Por ejemplo, en King's, la primera indicación en la actualidad de retrasplante en nuestro programa pediátrico, más allá del primer año post-trasplante, es precisamente ese tipo de inflamación crónica que antes consideramos idiopática y que hoy pues, sabemos que molecularmente se comporta como un rechazo celular. Bien, ¿qué podemos hacer con estos marcadores? Hay un
estudio reciente de Hannover donde de alguna manera estandarizaron los cambios en el régimen inmunosupresor en función de los resultados de biopsias de protocolo, combinando esto también con la medición protocolizada de DSAs, y en aquellos pacientes donde utilizaron este régimen la función renal mejoró en comparación con un grupo control histórico. Ahora bien, prácticamente no existen centros de trasplante hepático en adultos que lleven a cabo biopsias de protocolo y es altamente improbable que esto se imponga. Sería importante, por tanto, comprobar si es posible llevar a cabo ese tipo de estrategias utilizando marcadores no invasivos. Y el año pasado describimos, reanalizando algunos de estos estudios de protocolo, de biopsias de protocolo y retirada de la inmunosupresión llevados a cabo en Europa y en Estados Unidos, que esto de hecho es posible. En este caso utilizamos analítica hepática, transaminasas, ALT o bien un marcador de integridad del injerto hepático como puede ser elastografía o la medición de anticuerpos donante específicos. Y en ambos casos podemos establecer algoritmos diagnósticos que tienen muy buena correlación con lo que observamos, no solo en la biopsia, sino en el perfil transcripcional de rechazo que les he mencionado previamente. Y esto funciona similarmente bien si utilizamos ALT y FibroScan o si utilizamos ALT y anticuerpos donante específicos. Y esto es algo que desarrollamos en uno de los estudios europeos de retirada, el estudio LEAF, y ha sido validado independientemente en el estudio pediátrico IWIF que se lleva a cabo en Estados Unidos. Y este es un ejemplo de cómo podemos utilizar herramientas a nuestra disposición muy sencillas potencialmente para estratificar el riesgo inmunológico de nuestros pacientes y personalizar la inmunosupresión. Y espero que en los próximos años pues, se desarrollen estudios clínicos que prospectivamente evalúen si este tipo de estrategias son útiles. Bien, para concluir, la tolerancia, ese concepto de tolerancia operacional ocurre de manera espontánea en el trasplante hepático. Esto es una realidad clínica, esto es algo seguro, estos pacientes mantienen un fenotipo estable durante muchos años, no solo analítico, sino histológico, pero sin embargo esto solo ocurre en muy pocos pacientes, muchos años después del trasplante. Es un fenómeno inmunológico muy interesante, pero con una relevancia clínica obviamente menor. La búsqueda de biomarcadores, después de 15 años de haber trabajado en ello, ha sido bastante infructuosa. Bueno, y de todas maneras es creo muy importante llevar a cabo estudios de validación prospectiva que son difíciles de realizar, pero que nos permiten confirmar si muchos de los análisis, muchos de ellos llevados a cabo en estudios retrospectivos, tienen algún valor real. Bien, la infusión de las terapias celulares y en particular la infusión de linfocitos reguladores es factible y ha demostrado ser segura en trasplante hepático, en trasplante renal y en autoinmunidad, y ha demostrado también eficacia clínica en un único ensayo clínico, el que le mencioné en Japón. Si bien esto requiere validación, pero en los próximos 3-4 años tendremos los resultados de estos dos ensayos clínicos actualmente en curso y sabremos si realmente cuál es el valor de ese tipo de estrategias. Desde el punto de vista de la investigación que llevamos a cabo nosotros en King's, claramente creemos que la modificación genética de las células es la herramienta más potente, porque el utilizar técnicas de ingeniería genética nos permite no únicamente conferir especificidad antigénica, sino modificar las células de diferentes maneras para aumentar su potencia, y eso es algo que estamos explorando también. Y finalmente, como han visto, pues, yo creo que disponemos hoy en día de herramientas no invasivas muy sencillas que nos permiten estratificar a los pacientes trasplantados hepáticos, y sería importante empezar a utilizarlas para ver si podemos personalizar la inmunosupresión de manera más efectiva. Y con esto voy a concluir. Estos son los miembros de mi grupo de investigación en la actualidad y quiero mencionar los múltiples colaboradores que han contribuido a algunos de los estudios que he mencionado. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Haremos las preguntas al final y procedemos a la última charla de hoy, que va a ser realizada por la doctora María Luisa Alegre, que yo creo que todos conocemos de sobra. Es inmunóloga, catedrática en Inmunología y Medicina en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y como sabéis, en los últimos años ha estado estudiando de forma muy profunda la influencia de la microbiota, ¿no?, en la respuesta inmune y en el trasplante en concreto.
todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Oriol, y gracias a los organizadores por invitarme. Siempre es un placer volver a España y no conocía Málaga muy bien y hacía muchísimos años que no venía y me ha encantado. Voy a intentar dar esta presentación en español. Yo crecí en Bélgica hablando francés y todo el vocabulario científico lo sé o en francés o en inglés, pero me ayudáis si no me sale una palabra. Mi laboratorio estos últimos años se ha concentrado en la influencia de la microbiota como factor del medio ambiente y en cómo puede modular la respuesta inmune y modificar el rechazo o la sobrevida de los trasplantes. Y todo el mundo aquí probablemente ya sabe que la microbiota es el conjunto de microbios, bacterias, viruses, fungi, que colonizan las superficies y las mucosas expuestas al medio ambiente y que tienen un papel muy importante, que es más conocido para la microbiota intestinal. Por ejemplo, son muy importantes para sintetizar vitaminas que necesitamos, para la coagulación, para digerir plantas y fibras que no podemos digerir sin ellas, para inactivar sustancias tóxicas, para prevenir la colonización con cepas patógenas y sobre todo para lo que nos interesa a nosotros en inmunología. La microbiota es muy importante en establecer un sistema inmune local y también en dirigir el perfil de los linfocitos T, por ejemplo, a perfiles de TH1, TH2, TH17, células reguladoras dependiendo de cuál cepas de bacterias hay localmente. Y cada uno de nosotros tenemos una microbiota individual, distinta el uno del otro. Este es un estudio que salió en Nature en el 2012, que comparó la microbiota intestinal en las heces de voluntarios sanos. Y como podéis ver aquí, pues cada paciente es una columna aquí vertical y hay pacientes que tienen mucho azul, que son Bacteroidetes, y poco verde, que son los Firmicutes, y pacientes aquí que tienen la relación invertida. Todos estos son gente sana, que no tienen ningún problema. Y una pregunta que nosotros nos hicimos hace unos años es si estas diferencias de microbiota entre individuos pueden modular la respuesta a un trasplante y hacer que esta persona aquí en la izquierda rechace a lo mejor más rápido o más despacio que esta persona aquí en la derecha. Y por supuesto, pues eso no se puede investigar en pacientes porque tienen una genética distinta, la genética del donante va a ser distinta también, pero lo podemos investigar en ratones. Podemos obtener ratones que son genéticamente iguales, pero que vienen de granjas de animales distintas y que están colonizados con microorganismos distintos, con microbiota distinta. Y aquí pues compramos ratones de estas dos granjas, de Taconic y de Jackson, y como podéis ver con los colores, pues tienen una composición de microbiota en las heces distinta, los colores son distintos. Y lo que hicimos fue trasplantarles, hacerles injertos de piel entre la piel de ratón macho hacia la piel hacia ratones hembra. Y si les mantenemos separados, los ratones de Jackson en rojo aquí separados en su jaula y los ratones de Taconic en azul separados en su jaula, podéis ver que los ratones de Jackson rechazan más lentamente estos injertos de piel que los ratones de Taconic. Pero si en vez de mantenerlos separados les hacemos convivir juntos en una jaula, pues los ratones que rechazan rápidamente ahora empiezan a rechazar más lentamente cuando equilibran la microbiota. Y podemos hacer lo mismo si les hacemos trasplante de heces, de microbiota, de los ratones que rechazan lentamente a los ratones que rechazan rápidamente, y estos ratones rápidos se vuelven ratones lentos. O sea, hay algo dominante
en las heces que puede ralentizar, hacer que el rechazo se vuelva más lento. Analizamos la microbiota en estos ratones y encontramos una sola cepa que estuviera ausente en los ratones rápidos y presente en los ratones lentos, y que después de la convivencia o de la transferencia fecal, ahora esa cepa se establecía en los ratones rápidos, que se vuelven ratones lentos, y esta cepa es una cepa que se llama Alistypis underdonkii, que bueno, pues hay muchas cepas distintas de esta especie de bacteria, pero nosotros compramos una y la dimos a los ratones que no la tenían, y efectivamente simplemente con darla oralmente, administrarla oralmente a estos ratones rápidos, pues se vuelven ratones más lentos. O sea, este estudio pequeñito, lo que concluimos es que la microbiota puede modular la cinética del rechazo y puede hacer que cada persona tenga una respuesta individual distinta dependiendo de las bacterias. Solo hemos estudiado bacterias, por supuesto la microbiota tiene virus y tiene otras cosas que también pueden influenciar posiblemente, pero las bacterias que tenemos pueden modular el rechazo. Y lo que este estudio muestra también es que hay un potencial terapéutico, que si hay cepas así de bacterias que son dominantemente inmunosupresivas, que todavía no sabemos por qué mecanismo funcionan, pero que pueden inhibir la respuesta inmune y hacer que el rechazo o que el injerto sea un poquitín más estable, pues a lo mejor hay una posibilidad o bien de administrar estas bacterias oralmente o de descubrir el mecanismo, si son metabolitos, por ejemplo, secretados por estas bacterias que se pueden administrar entonces a los pacientes. Esto es enfocándonos en la microbiota intestinal, pero una cosa que nos ha atraído mucho en el laboratorio desde hace varios años es esta observación que la sobrevida de los injertos depende del tipo de trasplante, del órgano que se trasplanta, con sobrevida de trasplantes de pulmón y de intestino mucho peor que la sobrevida de trasplantes de corazón y de riñón. Y esto, pues hay una correlación con el hecho de que estos dos trasplantes que tienen una sobrevida menor están colonizados, abiertos al aire ambiente y colonizados por microbiota. Así que nosotros nos hemos preguntado estos últimos años si hay un rol de esta microbiota local que viene acompañando a estos trasplantes en esta sobrevida disminuida de los trasplantes que vienen colonizados. Y específicamente la hipótesis que teníamos es que la microbiota que viene con el trasplante a lo mejor elicita una respuesta inmune del receptor, no solamente contra las células del donante, pero también contra la microbiota, y que a lo mejor estas dos respuestas cooperan para dañar al trasplante. Y la primera pregunta que teníamos es pues, preguntar si efectivamente el receptor puede desarrollar una respuesta inmune contra las bacterias que acompañan al injerto, y si elabora esta respuesta, esa respuesta puede dañar al trasplante o no. Y lo que queremos ver es si puede dañar al trasplante de una forma independiente a la respuesta halogénica. Y para poder preguntar eso, pues lo que hemos hecho ha sido usar injertos completamente singénicos de ratones hembra, injertos de piel de ratón hembra a ratón hembra, de la misma cepa de ratones, y utilizando una colonización de la piel por Staphylococcus epidermidis, que es un comensal normal de la piel humana. Este es el modelo que utilizamos, y la primera pregunta es
preguntar si el ratón va a desarrollar una respuesta inmune contra este comensal, Staphylococcus epidermidis, en un injerto de piel singénica, y para eso utilizamos unos linfocitos T que son específicos del Staphylococcus epidermidis y vemos si pueden proliferar cuando la piel está colonizada con estafilococo y no si no está colonizada. Y efectivamente aquí miramos a la proliferación de estos linfocitos T específicos del Staphylococcus epidermidis y podéis ver que en los ganglios de drenaje de la piel hay una proliferación de estos linfocitos y también les encontramos que han proliferado y que van a este injerto singénico. Y la pregunta es, bueno, si van al injerto, están activados, van al injerto, ¿pueden dañar a este injerto singénico o no? Y para eso hemos realizado una puntuación. En vez de mirar si el injerto está aceptado o rechazado, hacemos una puntuación para ver si hay un daño en el injerto, en el que damos un punto si pierden pelo, si pierden pigmentación, si desarrollan puntitos rojos de inflamación y si el injerto se vuelve más pequeño. Y la puntuación de 4 es un injerto que está perfecto y la puntuación de 0 es un injerto que está rechazado completamente. Si trasplantamos un injerto que está estéril, no colonizado, de germ-free mice, de ratones axénicos, no vemos ningún daño al trasplante, obviamente, pero si trasplantamos un injerto singénico colonizado con Staphylococcus epidermidis, hay un poquitín de daño, pero no mucho, y vuelve rápidamente a la normal. Y este daño pues, es estadísticamente significativo, pero no es muy grande. Entonces, lo que pensamos es que estos ratones pues, son vírgenes al estafilococo, nunca lo han visto, mientras que en pacientes pues, todos tenemos memoria comensales porque hemos tenido rasguños, hemos desarrollado infecciones y respuestas inmunes a muchos comensales a lo largo de nuestra vida. Y entonces quisimos preguntar si estos ratones desarrollan una memoria previa a este comensal, a Staphylococcus epidermidis, a lo mejor este daño se aumenta. Y el modelo que hemos usado es entonces realizar una infección con Staphylococcus epidermidis un mes antes del trasplante y trasplantar los injertos de piel colonizados con estafilococo o no y mirar el daño de nuevo con esta puntuación. Y lo que vemos ahora, esta es la curva que os he enseñado justo antes, con el daño mínimo si los receptores son vírgenes al Staphylococcus epidermidis, pero si los receptores tienen una respuesta memoria al Staphylococcus epidermidis, ahora el daño es mucho mayor. Y sigue siendo transitorio y pensamos que es porque la respuesta inmune puede eliminar el Staphylococcus epidermidis en el injerto y efectivamente si vemos la cantidad de estafilococos en el injerto de piel, pues va disminuyendo rápidamente y desaparece completamente a un mes, que es cuando los injertos vuelven a recuperar y recuperan pigmentación y les crece el pelo otra vez. Y esto no es solamente después de Staphylococcus epidermidis, también lo hemos comprobado con Staphylococcus aureus, realizando el mismo modelo de infección un mes antes del trasplante. Y aquí el daño es más importante con algunos de los ratones que rechazan completamente el injerto de piel singénica, pero que los que no rechazan pues recuperan completamente. O sea, estos son los huéspedes o los receptores vírgenes y los receptores con memoria aquí en marrón.
Todo esto pues, es con injertos ingénicos, que no es la situación normal de los pacientes que van a recibir un trasplante halogénico y que van a tener inmunosupresión. Entonces, no sabemos si la inmunosupresión va a poder disminuir esta respuesta inmune contra las bacterias y a lo mejor pues, no tiene ninguna importancia que haya una respuesta inmune contra la bacteria, además de contra las células del donante, si la inmunosupresión es eficaz en inhibir esta respuesta. Pero también sabemos que la inmunosupresión es menos eficaz en células T memoria que en células T vírgenes. Entonces, para hacer esta pregunta, cogimos nuestro modelo de ratón con la infección para generar memoria un mes antes del trasplante, pero ahora en vez de trasplantar un injerto singénico, trasplantamos un injerto halogénico. Y este injerto es, de nuevo, como el modelo que os enseñé al principio de todo, es un modelo de piel de macho trasplantado en ratones hembra. Y en este estudio todas las pieles están colonizadas con Staphylococcus epidermidis y como inmunosupresión vamos a tratar a los ratones durante 15 días con rapamycin. Y lo que podéis ver aquí, que nos parece pues, muy bonito, es que el rapamycin es eficaz en prolongar la sobrevida del injerto en los ratones que no tienen memoria, aunque el injerto de piel esté colonizado, pero en los ratones que tienen esta memoria, el Staphylococcus epidermidis, el rapamycin a estas dosis no puede con esta memoria, no es eficaz en absoluto y el rechazo es mucho más rápido en estos ratones colonizados que tienen memoria al Staphylococcus epidermidis. O sea que, en conclusión, lo que pensamos con este estudio es que si se trasplanta pues, piel o pulmón o intestino, estos injertos contienen no solamente las células del donante, pero también bacterias y virus y la microbiota que acompaña estos trasplantes. Y si se les trasplanta en un receptor que tiene respuestas de memoria contra esta microbiota, pues el receptor elabora no solo la host versus graft, respuesta, que es la respuesta halogénica que va a dañar el trasplante, pero también una host versus commensal, una respuesta anticomensal de los comensales que vienen con el injerto colonizado, que también contribuye al daño del trasplante. Y estas dos respuestas, halogénica y anticomensal, son aditivas y pensamos que a lo mejor esto explica en parte por qué estos órganos que están colonizados tienen una sobrevida menor, porque el huésped está elaborando una respuesta doble contra los comensales y contra el trasplante halogénico. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Este es mi laboratorio ahora mismo, pero sobre todo Isabela Pirozzolo, que era una estudiante undergrad, o sea, muy jovencita, que ha trabajado en mi laboratorio, ha sido responsable de toda la segunda parte de la presentación que os he dado, y Kevin Lee, que comenzó a trabajar sobre la microbiota en mi laboratorio. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y empezamos la discusión. Querría saber si hay alguna pregunta desde la audiencia, aunque desde aquí se ve fatal. Allí veo un brazo, con la mascarilla no identifico. Muchas gracias a todos los ponentes. Thank you very much. I have one question for Dr. Craveri y una para la doctora Alegre. Paolo, I think your talk was very beautiful. I just have one question regarding spatial transcriptomics. Do you really think that it is single cell
compared to classical single-cell analysis, in the sense that you always need like a histological correlate, and the distance of the tissue that you take involves several cells. So that really when you're doing spatial transcriptomics, you're not doing single-cell transcriptomics compared to the classical. Is that a major limitation? You're absolutely, thank you first. You're absolutely right. The spatial transcriptomic, the way it's done now is not single cell. You are able to identify the transcriptional profile of small areas, but even with the vision is not at the single cell level. The cosmic seems, the nanostream seems to be a single cell, but so far it's not. So what was the question? Well, this was the question? Okay, yes, it's not. Thank you. Y quería preguntarle a la doctora Alegre, que me han parecido muy elegantes sus aproximaciones y estudios, en un órgano no colonizado, previamente colonizado como el pulmón, que sufre un trasplante, digamos, por diferentes patologías de base, pongamos una fibrosis quística versus una fibrosis pulmonar idiopática, es de suponer que la colonización del microbioma es distinta. Entonces, ¿eso condicionaría una respuesta también distinta? Sí, hemos mirado eso un poquitín, pensando que a lo mejor no hace falta que sea exactamente la misma bacteria que venga en el órgano colonizado como la bacteria a la cual el receptor tenga la memoria. Y hemos utilizado bacterias que son comparables, pero de cepa distinta. O sea, hemos estudiado si uno tiene una respuesta inmune al estafilococo epidermidis, como he mostrado, si el injerto viene con otro estafilococo que tiene algunos determinantes que son compartidos, observamos exactamente el mismo daño al injerto. Pero si el receptor tiene una memoria a Escherichia coli, por ejemplo, y el injerto viene colonizado por estafilococo epidermidis, no vemos esta relación. O sea que yo creo que no hace falta que la memoria sea específica a la misma cepa de bacteria que hay en el órgano, simplemente que haya una memoria que tenga algún determinante que es compartido. ¿Más preguntas? Ahí hay una pregunta. Mientras se acerca, Marisa, ¿sabéis el mecanismo es mediado por heterologous immunity o bystander activation? Es decir, la respuesta contra el órgano sería por una reacción cruzada, como puede ocurrir con los virus, o es más una reacción de bystander? Hay dos cosas. En uno de los estudios que hemos publicado hace un par de años, hemos visto que si tienes una colonización de piel por estafilococo epidermidis, podemos seguir la respuesta alogénica específicamente, y si miramos en los ganglios o en el bazo, no hay aumento de la proliferación, o sea, no tienes un aumento del priming. Pero cuando los linfocitos T halogénicos van al trasplante, hay como una ligera inflamación de base que es un poquitín superior en el trasplante colonizado que no colonizado, con un poquitín más de citoquinas inflamatorias como TNF, interleuquina 6 y cosas así. Y ahí, o sea, la respuesta la respuesta efectora en el trasplante se aumenta si tienes un órgano colonizado. O sea, las bacterias, la colonización del injerto puede aumentar la parte efectora de la respuesta halogénica. Esa es una de las cosas que pasan. Pero la otra cosa que pasa, lo que acabo de enseñar aquí, la respuesta antibacteria, eso es distinto, separado. Que no tiene relación cruzada, no influencia la respuesta halogénica, es aditivo y es separado. Gracias. Hola. Sí. Bueno, espectacular las tres presentaciones. La pregunta es para el doctor Sánchez Fueyo y es con relación a guiar
la minimización de la inmunosupresión o optimizar la inmunosupresión en los pacientes trasplantados hepáticos utilizando biomarcadores moleculares, como por ejemplo la expresión génica, específicamente hablando de los trabajos de Josh Levinsky, en el cual ha podido identificar un panel de genes o un grupo de genes que permitiría de alguna manera hacerle el seguimiento a estos pacientes mientras se hace la optimización de la inmunosupresión. Sí, existen diferentes paneles. Nosotros también describimos una combinación de CXCL9, CXCL10 y FOXP3 que predecía el rechazo durante el weaning unas 6-7 semanas antes de que el rechazo se presentara de manera clínica. Todos esos estudios hay que validarlos prospectivamente y ver si efectivamente el minimizar la inmunosupresión llevando a cabo estos marcadores de manera prospectiva te permiten evitar el rechazo. Y yo creo que son estrategias potencialmente útiles. Tampoco sabemos, por ejemplo, si cell-free DNA puede ser útil en este contexto. Todos estos son herramientas que tienen que ser validadas de manera prospectiva. If I understood correctly the question, we are actually doing that prospective study with Josh. Yeah, I think it's important. As an intervention or randomizing patients? Or? So I assume I understood that we are testing whether we can reduce immune suppression based on this biomarker. Yes. So just to make the patient will be randomized not really to use the biomarker or not. So all the patients will use the biomarker and we will reduce immune suppression in one group and not in the other one. So it's used actually as a safety net, assuming that it works. So formally, yeah, Albert, you're right. We're not really testing. We're assuming that it works and we're using it. If it doesn't work, we should be able, though, through mechanistic study, to be able to test if it really worked or not. Actually, we have a clinical trial also in United States that with 13 different centers, we are testing this gene signature, and then we are in 2 groups to see if the patients who are monitored with this gene signature is possible to reduce or optimize the immunosuppression, yeah, for liver transplant recipients. Alberto, una pregunta. ¿Hay estudios hechos, por ejemplo, en el estudio de inducción de tolerancia con T-Rex versus la espontánea, si hay un fenotipo transcripcional, funcional, inmunológico que se pueda equiparar? Es decir, el llegar a realmente estar un paciente sin inmunosupresión pero inducida por T-Rex en este caso versus los pacientes que no sabemos por qué pueden espontáneamente. ¿Hay estudios que puedan demostrar que tengan un fenotipo similar? No, porque bueno, solo hay un estudio de tolerancia inducida, que es el estudio japonés, con 10 pacientes, 7 de los cuales fueron exitosos. Las biopsias de este estudio se han analizado de manera independiente por Jake Demetrius en Pittsburgh, pero no ha habido ningún análisis molecular. De hecho, teníamos una colaboración con el grupo japonés para llevar a cabo estos estudios, pero nunca ocurrió. Uno de los problemas, y esto explica probablemente en nuestro estudio de validación del biomarcador que no ha funcionado, uno de los problemas de identificar a estos pacientes, estamos hablando de injertos con histología normal, injertos quiescentes, con no infiltrado inflamatorio visible, porque esos son unos criterios de entrada en el estudio, y a nivel transcripcional encontrar una señal en este contexto es mucho más difícil que cuando estamos analizando rechazo. De hecho, hemos comparado dentro de estos estudios en Estados Unidos transcriptómica y inmunofluorescencia, y de hecho la transcriptómica, ya sea con microarrays o RNA-seq, no nos permite realmente de manera tremendamente precisa estimar el contingente de células inflamatorias mejor de lo que lo hace la inmunofluorescencia. Dentro de los que son biopsias normales, la transcriptómica funciona muy bien para caracterizar el rechazo cuando hay un infiltrado florido. Cuando hay una ausencia de infiltrado, que solo la puedes ver haciendo inmunofluorescencia, la transcriptómica no ha sido exitosa, de hecho. Me refería más en periferia, es decir, hay más T-Rex como... en periferia. Porque entiendo que en el tejido es quiescente. O sea, hay muchos estudios retrospectivos
que describen un aumento de células reguladoras en pacientes tolerantes. El problema de estos estudios es que los inhibidores de calcinuria reducen el número de células reguladoras, por tanto, concluir que esto es la causa de la tolerancia y no la consecuencia de la ausencia de inmunosupresión es osado, y de hecho en nuestros estudios prospectivos no vemos cambios en células reguladoras en el momento basal que correlacionen con el éxito de la retirada, pero cuando retiramos la inmunosupresión, obviamente las células reguladoras suben. O sea, depende de en qué momento del estudio analizas los pacientes, puedes concluir que las células reguladoras contribuyen o no. Desde el punto de vista de estudios de terapia celular, ¿qué ocurre con las células que se infunden? Es una de las grandes preguntas que tenemos que responder. Cuando estas células han sido marcadas con deuterium, se han podido encontrar en muy pequeños números hasta un año después de la infusión. Pero ha sido imposible con esa tecnología determinar si migran a los tejidos o al injerto. Seguramente estos estudios con células modificadas genéticamente, donde podemos medir el transgen con una PCR, nos va a permitir realmente estudiar cuál es el patrón de cinética después de la infusión. Una pregunta ahí arriba. ¿Podéis acercar el micro, por favor? Tengo yo aquí el micro, sí que. Oriol. Oriol. Adelante. Alberto, la pregunta es para Alberto. He estado moderando la sesión anterior y había una de inmunología e investigación básica, y el uso de células T-Rex tímicas se ha empleado en un ensayo clínico que está ahora mismo con el grupo del Gregorio Marañón, con el grupo de Rafael Correa. ¿Qué opina de este ensayo y su evaluación con respecto a, por ejemplo, su papel en el uso en trasplante hepático, en trasplante cardíaco, en trasplante renal? Sí, tenemos un estudio también a punto de comenzar en King's utilizando la misma estrategia de T-Rex tímicas. Desde el punto de vista de la manufactura, parece más sencillo porque hay un gran número de células reguladoras, o sea que para trasplante cardíaco pediátrico, donde se elimina el timo, seguramente es una estrategia óptima. Yo soy un poco escéptico en lo que hace relación a la eficacia de T-Rex policlonales. En modelos animales es un tratamiento muy poco potente. En modelos animales, bloqueo de la coestimulación es más potente que el uso de T-Rex policlonales. Yo creo que si realmente queremos tener un impacto clínico importante, a mí me parece difícil que incluso si inyectamos billones de células reguladoras, si solo un pequeño porcentaje de ellas son alorreactivas, yo creo que va a ser difícil mostrar un impacto clínico. Quería felicitar a los ponentes porque la mesa me ha parecido excelente y tenía una pregunta dirigida a Marisa Alegre. Desde el punto de vista práctico, ¿visualiza que la manipulación de estos injertos, la esterilización, podría modificar? Bueno, desde el punto de vista clínico siempre pensamos en cuál es la aplicación. No sé si lo han podido ver en los ratones, si hay una esterilización que se pueda realizar de forma rápida, claro, como para pensar que injertos procedentes de donantes fallecidos pudieran ser manipulados en este sentido. Gracias. Sí, pues exactamente en eso estamos pensando. En los ratones no lo hemos mirado, pero si imaginas un trasplante de pulmón que se va a recoger, pues se podía perfusar con antibióticos o incluso poner inhalación o algo así para intentar esterilizarlos antes del trasplante. Es exactamente la línea en la que estamos pensando. I have a question for Paulo, if I may. Can I? I thought it was really interesting in the patients where you did the transcriptomics that you found no inflammation, that your signature was regeneration, tubular regeneration. And I was wondering, my understanding is that the transcripts for cytokines, for example, are very short-lived,
they're not very abundant, first of all, so if your depth is not sufficient, but they're also very, very transiently expressed. And so I was wondering whether, because in the biopsy you clearly see an infiltrate, so could it be that you're missing the inflammation just because you're picking up the transcripts that are more stably expressed? Thank you. So I want to clarify one point. If we compare the areas with infiltrates of the rejection versus normal control, we see exactly this inflammatory transcript upregulated. Those are amongst the top highly differentially regulated genes. But our hypothesis was that amongst the different infiltrates, there was kind of a difference in the inflammatory program, and we didn't see that. So if we do the most variably expressed genes, so not the most upregulated, but the ones whose expression varies the most, those are not the inflammatory ones, which is what I expected, but the ones are kind of underneath the inflammatory cells that are the tubular cells. But you did detect the inflammatory cytokines. We it's did, not that yeah. you don't detect them. Yeah, we did. That was kind of a positive control for us, yes. Bueno, ya es la hora. Muchísimas gracias a los ponentes por su contribución y a la audiencia por haber atendido a esta, creo que muy interesante sesión. Bueno,